Hola, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien. Hoy quiero hablarles de un hermoso tema que es el propósito y la preparación. Como ejemplo, vamos a tomar el proceso de un agricultor. De la misma forma que el agricultor hace con su tierra, ¿cuál es el primer proceso? Primero, ara la tierra. ¿Cuál es el objetivo de arar la tierra? Él ve que el agricultor, cuando empieza a limpiar la tierra, pasa con un tractor y en la parte de atrás del tractor trae unos aspas o como unas espinillas. ¿Qué es lo que hace eso? Que cuando pasa empieza a romper la tierra y empieza a sacar lo malo. Sí, así hace Dios con nosotros. Cuando empieza Dios el proceso en nuestra vida, primero pone todo patas arriba, pone todo un caos, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos desesperamos cuando hay un caos en nuestra vida, pero no, es porque Dios está sacando lo malo de nuestra vida, para que después, así como hace el agricultor, después de que el agricultor le echa el fertilizante, el abono, la semilla haga un mejor funcionamiento. Entonces es parte del proceso de Dios sacar todo lo malo de tu vida, sacar todo eso que te está impidiendo poder seguir y sentir la presencia de Dios. Luego de que le haya sacado todo lo malo, le echa el fertilizante el agricultor. Eso ayuda a que después de sacar todo lo malo de ti o de la tierra, lo mate o lo destruya. El objetivo es que tu tierra o tu cuerpo esté limpio de impureza y todo aquello que impida que tu crecimiento se dé en ti haya muerto. ¿Por qué queremos que todo eso se muera? ¿Sí? Porque si no, después va a haber tropiezo, después va a haber ve que si no te pones a ver cuando muchas personas no limpian la tierra, ¿qué pasa? Que siembran elote, siembran y siempre hay cizaña, siempre hay eso. Dios está limpiándote de toda cizaña, te está limpiando de toda impureza. Pero primero Dios te tiene que limpiar para después plantar la semilla. Entonces dice, ya que esté todo limpio, se planta la semilla. Así es Dios. Él pone un propósito en nosotros. Pero tú dices, pero eso es mentiras. Claro que no. Porque dice, así como lo hizo con Sansón, con Moisés, con David, ellos nacieron con un propósito. Así como tú y yo hemos nacido con un propósito de parte de Dios. Dios quiere que sepamos cuál es el propósito y primero que conozcamos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sí, ¿y cómo lo podemos hacer? Orando, ayunando, pidiéndole a Dios, leyendo la Biblia para saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y muchas veces la gente o nosotros sabemos cuál es el propósito, pero nos hacemos los sordos o los ciegos, porque no queremos servirle a Dios. Ya muchos ya nacieron con el don de ser profeta, otros nacieron con el don de ser pastor, otros nacieron con el don de ser intercesores, otros hemos nacido para servirle a Dios. Pero tenemos miedo a qué, a las críticas, a lo que dirá mi mamá, a lo que dirá mi papá, a lo que dirán mis tíos. Tenemos miedo, miedo a hablar de Dios. Tenemos miedo a demostrar la fe que tenemos a Dios. Pero imagínate, Dios dio su vida, Dios dio a su Hijo para que viera su vida por tu pecado y mi pecado. Y aún así nosotros tenemos miedo. Aún nosotros nos avergonzamos de la palabra. ¿Por qué? Por miedo a las críticas. Dios te está haciendo un llamado en esta hermosa día, mañana o tarde, en la hora que tú me veas. Dios te está diciendo, tú tienes un propósito, tú tienes que moldearte, así como cuando echas el oro. Primero el oro lo tienes que limpiar. ¿Y cómo lo limpias? Lo metes en fuego, en presión, lo sacas presión. A Dios te está metiendo en fuego, en presión, para sacar lo mejor de ti, para que saque ese valor en ti. Porque tú vales oro, dice el Señor. Pero primero es parte del proceso vivirlo así como en el agricultor. Por eso en la Biblia dice, y escucha lo que dice en la Biblia en Jeremías 1:5. Antes de que te formaras en el vientre, yo te conocía. O sea, Dios te está diciendo que Él ya te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por naciones, y te di por profeta a las naciones, perdón. Dios te dio por naciones, por profeta a las naciones.
Y muchas veces dice, ay, es que no puedo, ay, es que no. Los límites los pones tú, no Dios. Tu límite, tú tienes los límites, tú dices, hasta aquí. Porque así como hizo Dios con la viuda, ¿qué hizo Dios? El milagro ya estaba. Le dijo, ve y presta jarrones para darte el aceite. El límite lo puso la mujer. Si la mujer todavía hubiera tenido más jarrones, más ollas para recibir el aceite, la bendición todavía estuviera ahí. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con un simple milagro, con un simple, Dios, gracias porque me diste ese trabajo. Pero Dios no quiere que seas esclavo. Dios te está diciendo que tú vas a ser dueño de tu propio negocio. Pero tú solo porque tienes un empleo, no. Quitar ese proceso de empleo es para que aprendas a ser un buen líder, para que aprendas a ser un buen administrador, para que aprendas a entender a tus compañeros de trabajo. Pero muchas veces te limitas y dices, Dios ya me bendijo con un trabajo. No, los límites los ponemos nosotros como humanos. Mientras tú avances con fe, con confianza en Dios, vas a llegar a hacer muchas cosas. Vas a llegar a hacer muchas cosas en tu vida. Así como Dios le mostró a Jeremías. Dios le muestra a Jeremías, ¿sí?, que su vida y su propósito no son casualidad, sino que ya estaba planeado desde antes de la formación en el vientre de su madre. Tú ya estás marcado desde antes que nacieras. Tú ya estás marcado para un propósito de Dios. Ahora Dios te está haciendo el proceso como el agricultor. Te está limpiando para después matar todo lo malo que hay en ti y después plantar una semilla. La semilla ya está plantada, porque si te pones a pensar, Dios ya te marcó, la semilla ya está plantada, ¿sí? Pero muchas veces hay cizaña alrededor de ti que impide que tú crezcas. Y por eso Dios te está limpiando. ¿Cómo se planta una semilla? Primero, se rompe la tierra. No sé si te ha pasado que muchas veces empieza en tu vida a romperte. Tu corazón se rompe, empiezas a tener muchas lágrimas en tu vida. Recuerda que siempre que Dios pone un propósito en nuestra vida y siembra una semilla en nuestro corazón, nos va a romper. Porque así como dijo el maestro del barro, muchas veces ves, si te pones a ver videos cuando hay personas haciendo que tinajas y todo eso de barro, pero se equivocan, ¿qué pasa? Lo quiebran y vuelven a hacerlo. Cuando tú te equivocas o te desvías de la presencia de Dios, Dios te quiebra para volverte a ser más fuerte y más fuerte. Y ese es el propósito de Dios: prepararte, hacerte fuerte, hacerte entender que mientras estés en la presencia de Dios, nada te puede destruir, porque Él te va a dar fortaleza, Él te va a guardar. Él manda a sus ángeles a acampar alrededor de ti, de tus hijos, de tu casa, de tu familia, ¿sí? Si hoy estás pasando por problemas de salud, si hoy estás pasando por problemas de finanzas, si hoy estás pasando por alguna prueba, Dios te está diciendo: yo te voy a fortalecer en este proceso, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Porque es parte del proceso. Él ya sembró una semilla en tu vida, y por eso recuerda que Dios rompe y te quiebra. Es porque trae buenos frutos. Cuando una semilla es bien plantada y cuando te rompe el corazón, es porque los frutos son grandes, ¿sí? Así que no temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y recuerda que Dios está a tu lado siempre. En esos momentos de dificultades, Dios está a tu lado. Dios te está guardando, Dios te está cuidando, Dios te está bendiciendo. Porque aunque tú no tengas trabajo, si te pones a pensar, no te ha faltado un pan en tu casa, no le ha faltado un pan a tus hijos. Y es porque Dios, así como bendijo al pueblo, lo sacó al desierto, pero mandó a cuervos para que le dieran el maná cada mañana. A Dios cada mañana renueva sus misericordias hacia contigo y hacia conmigo. Y por eso Dios no nos desampara.
Por eso tú puedes durar sin trabajo, pero Dios te manda a un proveedor, te manda a un intercesor, te manda a alguien para que te dé a ti y a tus hijos comida. Así que no temas. No temas a lo que te digan los demás. Habla con fe, habla con confianza la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Porque dice Dios que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Y no lo hagas por lo que Dios te puede dar, sino porque Dios te va a dar esa paz que necesitas. Esas preocupaciones se van en el nombre de Dios. Y esas cargas se van en el nombre de Dios. Pero sé fiel a la promesa de Dios. Luego que ya se plantó la semilla, empezamos a abonarla. El sembrador empieza a abonarla. Eso ayuda a hacerla más fuerte. Si quieres hacerte fuerte en tu vida, yo te hago una recomendación. Ora para que seas fuerte. Lee la palabra para que seas fuerte. Ayuna para que seas fuerte. Abona tu vida a través del Espíritu Santo. Aunque no lo creas, el proceso más difícil es este. Este es el proceso más difícil, porque hay que luchar con nuestra carne. A veces queremos orar, a veces queremos orar, a veces queremos leer la Biblia, pero hay días que no queremos hacer nada. Pero no te has puesto a pensar por qué. Porque si te pones a leer en Génesis, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero creó los cielos y la tierra, primero creó arriba y después abajo. Arriba y abajo. Por eso nosotros estamos de esa forma. Por eso nuestra carne un día nos gana la carne, porque es abajo. Y a veces queremos orar, leer la Biblia, cantar, adorar, es porque estamos en espíritu. Nosotros estamos hechos por el espíritu y por la tierra. ¿Sí? Por eso el enemigo nos ataca, porque Dios nos dio lo que Él quería. ¿Por qué crees que a Lucifer lo sacó? Porque Lucifer quería lo que Dios tenía. Por eso nos odia, porque cuando Dios nos formó a nosotros, nos sopló y nos sopló su espíritu. Nosotros tenemos espíritu de Dios y el espíritu de Dios está en nuestra vida, ¿sí? Y por eso el enemigo nos ataca tanto, porque él desea tener lo que nosotros tenemos. Porque así como lo deseó cuando estaba allá en el reino, por eso fue desterrado, por desear. Y nosotros que lo tenemos no lo valoramos. Así que después de que la semilla ya ha sido plantada, empieza el proceso de pudrición. Pero tú dices, ¿pero por qué se va a pudrir? Porque aunque la tierra esté limpia, hay algo que impide que la semilla crezca. Si te pones a ver un frijol, eso rojo, esa capa por exterior que tiene, eso impide que crezca un fruto. Pero si lo echas a la tierra, ¿qué es lo que hace? Que pudre eso para sacarlo mejor. Entonces, cuando ya se haya sembrado la semilla, empieza el proceso de pudrición. Porque aunque la tierra ya esté limpia, como te lo dije, siempre hay algo que impide el crecimiento de la semilla. ¿Y sabes quién es ese algo que impide el crecimiento de la semilla? El enemigo. ¿Y cómo crees que hace el enemigo para impedirlo? Si tú tomas, si a ti te gusta el licor o lo dejaste por buscar de Dios, pone amigos pasados que la verdad no son amigos, son personas que manda el enemigo a inducirte a que vuelvas a caer en el vicio. ¿Sí? Es el diablo metiéndote la tentación. ¿Sí? Él sabe tu debilidad y mi debilidad. Por eso pone piedra en nuestro camino para que caigamos y tenemos que estar firme. Porque por eso el enemigo pone esas piedras para que caigamos y desistamos de la promesa de Dios y desistamos del propósito de Dios. Pero nosotros tenemos que estar firmes y pedirle ayuda a nuestro Padre Celestial. Por eso te digo, hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la Biblia, porque allí en la Biblia puedes encontrar el propósito para ti. En la Biblia puedes encontrar cosas grandes. No solo a Moisés le pasaron cosas grandes, no solo a David le pasaron cosas grandes, porque muchas veces dice uno, no, es que en aquellos tiempos hubo milagros.
en aquellos tiempos, pero todavía hay en estos tiempos milagros. Porque el hecho de que yo me haya detenido, que el hecho que Dios me haya puesto en mi corazón esta palabra, es porque ese milagro es para ti. Es porque Dios te está hablando y diciéndote que tiene cosas grandes para tu vida. Porque si te pones a ver, Dios nos ha dado en nuestras manos poder, en nuestra boca poder, en nuestros ojos poder, en nuestro oído poder. ¿Y por qué te digo eso? Porque si tú empiezas a ayunar, a orar y a leer la Biblia, y mañana vas con tu mamá que está enferma, con tu papá que está enfermo, con tu hermano que está enfermo, con tu hijo que está enfermo, e impones tus manos y dices en el nombre de Dios se sana, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y por eso te estoy diciendo y confirmando, porque Dios lo ha hecho en nuestra vida. Todavía existen los milagros. Hay milagros de parte de Dios que todavía están reservados para ti, para tu familia, para tu hogar. ¿Sí? Así que sé firme en la promesa de Dios. Cuando ya superas eso, la semilla empieza a crecer. Pero ¿sabes lo más raro de todo? Que empieza a crecer hacia abajo. Empieza a echar raíces. Y qué feo es eso. Porque muchas veces nosotros queremos todo para allá. Queremos sembrar un palo de mango y queremos que ya en un mes ya tenga mango. Pero no. Empieza a echar raíces hacia abajo. Sientes que muchas veces nosotros sentimos que nos estamos hundiendo, que estamos tocando fondo, pero ¿qué crees? Que estás echando raíces. ¿Qué crees? Ya superaste todas esas pruebas y ahora estás echando raíces. No te desanimes. Si hay pérdidas en el proceso, no pasa nada. Si pierdes el trabajo, no pasa nada. Si pierdes la casa, no pasa nada. Porque es parte del proceso. Es hundirte, echar raíz. Entre más grande sea la raíz, más fuerte eres tú. Estás en el proceso de echar raíces. Dios ya hizo todo, ya te limpió, ya te santificó, ya sembró una semilla, ya se pudrió la semilla, ya está echando esa raíz, esa semilla. Ahora es proceso, ya es más diferente. Es duro porque nuestra vida espiritual es una cosa, pero nuestra vida carnal es duro. Ver cómo mi vecino le está yendo mejor que a mí. Es como decir, ay, es que mira, mi vecino tiene un carro, tiene una casa, tiene esto, y él no le sirve a Dios. Sí. Pero imagínate, te voy a poner un ejemplo. Ese Dios te pone el milagro a ti. ¿Sí? Y te dice, tú vas a lograr hacer esto en 9 meses. Pero a un primo, a un familiar, a un amigo, a un vecino, ya le había dado el propósito a Dios y ya lleva 6 meses. Pero a veces no entendemos que quizás esas personas que ya van adelantadas que tú, te están abriendo un camino para ti, para tu proceso. Por eso a María no le dio envidia, al contrario, le dio gozo saber que una persona que no podía tener hijos, Dios la bendijo de la misma forma que la estaba bendiciendo a ella de tener un hijo. Y lo que María no sabía, que el hijo que ella llevaba era más grande y más poderoso, y que tú no tienes que desenfocar tu mirada, tú tienes que confiar en Dios y poner la mirada puesta en Cristo. ¿Sí? Porque el propósito que tú cargas es más grande que el que de tu vecino, el de tu primo, el de tu familia. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque a veces hay primos, familias, hermanos, vecinos que van más adelante que tú, pero ellos están abriendo camino para el propósito que tú tienes para Dios. El propósito que tú tienes, que tú cargas, es más grande que el de ellos. Porque cuando uno hace las cosas para Dios, Él cuida de tu casa, de tu familia y de tus hijos. Lo único que te puedo decir es que en esos momentos hay que aferrarnos a Dios y no soltar nuestras manos de Él para que Él nos ayude a superar cada obstáculo. Y de último, empezamos a crecer hacia arriba. Hacia arriba empezamos a crecer. Y como nosotros ya estamos aferrados a Dios y creemos, ahora vienen las bendiciones para tu vida. Como nosotros ya creemos en Dios y no lo buscamos por lo que Él nos da, sino porque lo amamos y lo queremos, ahora empiezan a venir la bendición de Dios para tu vida.
Si tú perdiste tu casa, si tú perdiste tu trabajo, si tú perdiste tu carro, en esta etapa Dios te regresa el doble. Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Él te regresa el doble. Así como hizo Dios en la vida de Job, pasó por una gran prueba. Al quitarle sus riquezas, sus hijos, su salud. ¿Cuál fue el objetivo de quitarle todo eso en su vida a Job? Demostrarle la sinceridad de su fe. Dios quiere que tú le demuestres tu fe, aún sin mirar cuál es el objetivo que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios dice que es lámpara para tus pies, porque tú no puedes ver más de donde vas avanzando. Por eso es que muchos dudamos en caminar, porque queremos, como por ejemplo, si estás en un trabajo, sabes de que empiezo a trabajar el lunes y para el viernes ya tengo el pago. Tú lo haces por el pago que te van a dar, no porque te guste trabajar. Pero cuando estás en Cristo, muchas veces decaemos a mitad del camino porque sentimos que nos hundimos más, que todo nos está yendo mal. Y por eso dice Dios es lámpara para nuestros pies, porque nosotros tenemos que confiar y creer en Dios, y no por lo que Él nos vaya a dar, sino porque Él nos da la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos. Y Él nos da la salvación que necesitamos. Porque ¿de qué te sirve tener tanto material aquí si cuando muramos y empecemos a entregar cuentas, no vas a poder estar en el reino de los cielos? Y es mejor estar bien con Dios que hacer riquezas aquí. Yo prefiero salvar vidas aquí, salvar almas, hablar de la palabra de Dios aquí, para poder tener cosas grandes en el cielo, que tener cosas materiales que al final viene un terremoto y todo lo destruye, viene una tempestad y todo lo destruye. Al final todos tus esfuerzos se van. Pero si empiezas a buscar almas, a salvar almas, a hablar de la palabra de Dios, estás haciendo cosas grandes allá arriba. Y estás haciendo la voluntad de Dios. Así hizo Job, que él no dudó. Él afirmó su fe y confió en Dios, aún quitándole todo alrededor de su vida. Pero ¿por qué crees que hizo ese proceso Dios? ¿Por qué crees que hizo Dios el proceso? No es tanto quitarle todo, sino que Él le demostró las personas que están contigo y las que no. Porque en una parte de Job habla de que todas esas personas que una vez se dijeron ser sus amigos, lo atacaban. Así es en la vida. Cuando tú ya no tienes nada, ya no vales para los demás. Pero cuando tienes mucho, ahí empiezan que amigo, que familia, que primo, que prima, que hermano, que hermano, que amigos. Pero cuando no tienes nada, no eres nadie, ni te conocen. Entonces ese es el proceso donde Dios te prueba tu fe y te hace entender que el único que va a estar contigo es Él, que el único que te va a guardar es Él, que el único en el que puedes confiar es en Él, porque Él es el que te va a dar fuerza, Él es el que te va a bendecir y Él es el que te va a cuidar. Por eso Dios hizo pasar esa prueba a Job, para probar su fe. Hay que seguirlos por fe, por amor a Él y por confianza, y no por lo que Él nos pueda dar. Al final, Dios restauró su vida el doble. Le dio el doble a Job, el doble de lo que tenía. Así que al final de nuestra historia, Dios nos va a regresar el doble. Pero ¿qué crees? Que eso ya no te va a llenar. Eso lo vas a tomar como, es algo pasajero. Porque Dios ya te hizo pasar un proceso y te hizo depender de Él y no de lo material. Y ahora eso material que vas a tener va a ser algo pasajero. Pero vas a estar lleno del Espíritu Santo. Vas a estar lleno de Él. Que vas cada día y cada mañana vas a anhelar leer la Biblia, hablar de Dios, hablar de su palabra. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos un propósito divino en esta vida y estamos llamados
a servir a Dios y estamos llamados a servir a Dios confiando en su propósito de formación y confiando en el proceso de formación. Espero que esta palabra haya sido de ayuda para tu vida y que si en algunas ocasiones me desvíe de palabra, pues el objetivo es claro: el proceso de Dios para nuestra vida, el proceso de Dios para nuestra vida y la preparación. Dios te está preparando en tu vida, Dios te está guardando y te está cuidando. Así que no desmayes y no temas, sigue adelante y confía en Dios. Recuerda que los planes de Dios son perfectos y que para Dios no hay nada imposible. Espero te la estés pasando muy bien, que Dios te bendiga, pasa un excelente día y nos vemos en la próxima promesa de Dios.